Por diferencias con presidente López Obrador, renuncia el secretario de Hacienda de México, Carlos Ursúa. A los 81 años fallece el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Aumenta el tono en la tensión diplomática entre Donald Trump y el embajador británico en Washington. Al cierre, juguetes biodegradables, una nueva propuesta para aprender y cuidar el medio ambiente. Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Aquí empieza esta nueva emisión de Red Más Internacional. Un gusto saber que nos acompañan a esta hora. Como un gusto es también saludarlo a usted. Andrés, ¿cómo le va? Muy bien, Paula, muchas gracias. Hoy respirando el césped, pero no del fútbol, sino el aroma que deja el triunfo de Wimbledon de la pareja colombiana. Oiga, qué dicha. Son unos berracos, permítame la palabra, estos dos muchachos, Cabal y Farah. Además, porque han perfeccionado un arte que no es sencillo, el de los dobles. Ha sido su especialidad durante ya varios años. Ya han disputado semifinales, incluso finales en el Abierto de Estados Unidos. Han estado muy atentos también en Roland Garros, pero lo que hacen en Wimbledon es diferente porque no era su superficie. Y desde el 2010, una pareja latinoamericana no llegaba a esta instancia. Bueno, qué maravilla, qué bien saludarlo así y empezar así esta misión con nuestros televidentes. Más adelante profundizamos en el tema de los deportes. Ahora hablamos de política, empezamos en México porque por diferencias con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, renunció al secretario de Hacienda de ese país, Carlos Ursúa. Así hablaba Carlos Ursúa en junio del año pasado sobre Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un gobierno muy austero que va a sorprender a mucha gente, muy pero muy austero, y esperamos también que los ciudadanos mexicanos pues estén con nosotros, que hayamos ganado la autoridad moral que se requiere para también pedir que la gente pague impuestos, que la gente se comporte como buen ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Con la llegada de AMLO al poder el 1 de diciembre de 2018, Ursúa asumió la Secretaría de Hacienda y se convirtió en uno de los defensores de las políticas económicas del actual mandatario. Lo que se va a hacer es básicamente reducir los sueldos del presidente, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces los directores generales adjuntos. Nada más. Pero ante las críticas por llevar a cabo fuertes recortes del gasto público y discrepancias con el propio López Obrador, este 9 de julio Ursúa renunció a su cargo con esta carta difundida en su cuenta en la red social Twitter. Acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien le agradezco por su colaboración, por su apoyo, y lo respeto. Y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar a Arturo Herrera. Herrera Gutiérrez venía desempeñándose como subsecretario de Hacienda. A los 81 años de edad y justo en el Día de la Independencia de Argentina falleció el expresidente Fernando de la Rúa. Los argentinos lo recuerdan como el mandatario que renunció y huyó en helicóptero en medio de la peor crisis de la historia reciente de ese país. Sus restos fueron velados en la sede del Congreso y mañana serán las honras fúnebres. Fernando de la Rúa estaba internado en grave estado en la clínica Fleni desde el 28 de enero de este año. Su estado había empeorado a raíz de una descompensación cardíaca y renal y falleció este martes 9 de julio, según confirmó el actual mandatario de Argentina, Mauricio Macri. Lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. Conocido como Chupete, de la Rúa nació en Córdoba el 15 de septiembre de 1937. Estudió Derecho, fue jefe de gobierno porteño, 3 veces senador, una vez diputado y candidato a vicepresidente en 1973. Perteneciente al ala más conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 1999, haciendo gala de una imagen parca y austera, en contraste con la del entonces saliente Carlos Menem. Doctor Don Fernando de la Rúa. Acosado por la crisis económica, impulsó el corralito el 3 de diciembre de 2001 para restringir la libre disposición de dinero en efectivo. El 19 y 20 del mismo mes se desató una revuelta popular cuya represión dejó más de 30 muertos en el país, 5 de ellos en los alrededores de la Plaza de Mayo y en pleno centro de Buenos Aires. Pero al día siguiente de la Rúa renuncia y abandona la Casa Rosada en helicóptero
en una imagen que quedó grabada en la memoria de los argentinos. En Colombia era recordado como el suegro de Shakira, quien fue novia de su hijo Antonio de la Rúa durante más de una década. La cantante colombiana publicó un mensaje en las redes sociales. Fernando, querido, te has sido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un gran y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Desde que dejó la presidencia de la Rúa se mantuvo alejado de la vida política. La última vez que se presentó en público fue como invitado a la función de gala que el gobierno de Mauricio Macri ofreció en el Teatro Colón en noviembre del año pasado en la cumbre del G20. Mientras avanzan las conversaciones en Barbados entre chavismo y la oposición venezolana, toma más fuerza la versión sobre unas elecciones libres, las cuales se realizarían el próximo año sin la participación de Nicolás Maduro. Luego de reunirse con el mediador de la Unión Europea, Enrique Iglesias, en la sede de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó insistió en que la vía para lograr que Venezuela salga de la crisis es convocar elecciones libres. Esto después de que el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, aliado de Nicolás Maduro, lo invitara a participar en unos comicios. Incluso en boca del presidente de Rusia, al lado del presidente de Italia, hablando de estos elementos. ¿Es un avance o no es un avance? Claro que es un avance. Los que fueron en su momento, o decía el régimen, por cierto, decían ellos, que eran sus aliados, ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis que Venezuela. El régimen está solo. Los diputados del Parlamento opositor aprobaron llevar hasta la Corte Penal Internacional el demoledor informe sobre violaciones a los derechos humanos emitido la semana pasada por Michelle Bachelet, el cual habría jugado un papel trascendental para que el régimen negociara en Barbados. Bienvenida. Qué bueno verte. Michelle Bachelet estuvo aquí en este Parlamento, estuvo reunida en esta Asamblea Nacional, levantó los testimonios de cientos de víctimas y familiares. Y hoy el régimen quiere decir entonces que eso fue un informe que le pusieron a su oficina, a su escritorio, para que ella firmara. ¿No es cierto? Por su parte, Nicolás Maduro arremetió contra el informe de la alta comisionada para los derechos humanos. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Sé de las presiones de Helio Abrams personales contra la Bachelet. Pero también dijo que en los diálogos se discuten 6 puntos y se declaró optimista sobre las conversaciones con la oposición. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz. En su cuenta en Twitter, la corresponsal de Voz de América, Celia Mendoza, reveló los 6 puntos que oposición y chavismo estarían discutiendo en Barbados: elecciones con nuevo Consejo Nacional Electoral, cese de la Asamblea Nacional Constituyente, retorno del partido del régimen a la Asamblea Nacional, comicios en menos de un año con o sin Nicolás Maduro y disminución de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos son los temas que se estarían discutiendo. Por los lados del Partido Socialista Unido de Venezuela toma cada vez más fuerza el nombre del actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, como aspirante, un joven dirigente con 37 años de edad y a quien califican como la versión chavista de Juan Guaidó. Y atención a esto, la ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro anunció que estaría dispuesta a recurrir a los presos para defender a Venezuela en caso de una intervención militar extranjera. Se trata de Iris Varela, señalada de liberar presos de las cárceles del estado Táchira, fronterizo con Colombia, para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela el 23 de febrero de este año. Hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. La funcionaria del régimen de Nicolás Maduro, quien apareció el pasado 24 de febrero en el puente de Ureña, denunciando actos violentos por parte de grupos opositores, ofreció una entrevista al portal Inside Crime en la que desmintió la supuesta creación de ejércitos conformados por privados de su libertad. Hacer eso sería como decir que yo estoy formando aquí un gobierno paralelo, y eso no es así. Yo respeto muchísimo la Constitución. Pero admitió que estaría dispuesta a recurrir a los presos en caso de una incursión militar extranjera.
Lo que yo sí estoy clara es que independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera. Si ellos nos amenazan con 5.000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad, no 30.000. La ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Maduro ha sacado a los presos de sus centros de reclusión para que participen en protestas como las del 18 de junio de 2016, en la que unos 300 internos apoyaron una manifestación en contra de un referendo revocatorio. Y hablamos ahora de la historia de Juan Bautista Hernández, el chileno que ayudó a Santrich a huir del espacio territorial de Tierra Grata. Y hablamos de esto porque es una historia llena de misterio. Estuvo preso por narcotráfico, ha ido y regresado a Venezuela cerca de 15 veces y no se le despega al ex jefe subversivo. Dicen quienes lo conocen que alias Daniel es una especie de alter ego de Jesús Santrich y que desde que salió de la picota no se le despegó ni un instante, al punto de que habría organizado el plan para burlar la escolta y evadirse con el exguerrillero. Hernández hizo parte del grupo de militantes de la FARC que agredió a un equipo periodístico de RCN justo el día en que Santrich fue recapturado y trasladado al búnker de la fiscalía. Y al otro día, tal como se aprecian estas imágenes, hizo vigilia en la clínica Mederi cuando Santrich fue trasladado por un aparente delicado cuadro médico. Hernández estuvo preso entre 1996 y 2000 en el penal Renacer en Panamá y gracias al jubileo decretado por el Papa Juan Pablo II, la entonces presidenta Mireya Moscoso le perdonó la pena. Una alta fuente de la Cancillería chilena confirmó que Bautista viajó entonces a Colombia, de donde fue deportado en 2011. Permaneció en su país y allí le perdieron el rastro desde 2004, hasta hoy, cuando se conoció que fue cómplice de la huida del Santrich. Red Más Noticias pudo establecer que el polémico chileno tiene una visa expedida por la Cancillería colombiana para entradas múltiples en nuestro país hasta 2024 y que existen al menos 30 registros migratorios que confirman que Hernández viajó entre Colombia y Venezuela. Su periplo más reciente fue en noviembre pasado, al parecer al estado Táchira. Miles de bolivianos adelantaron una huelga de 24 horas para protestar en contra de la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial. El paro fue realizado en zonas como Santa Cruz de la Sierra, en donde los manifestantes bloquearon avenidas y se enfrentaron a la policía. Desde hace varias semanas, la oposición adelanta protestas para evitar que Morales participe como candidato en las elecciones generales programadas para el 20 de octubre. Crece, entre tanto, la tensión diplomática entre Washington y Londres por las filtraciones de cables del embajador británico sobre la personalidad de Donald Trump. El mandatario sigue respondiendo. No se detienen las reacciones de Donald Trump después de que se conociera por filtración de cables que el embajador de Reino Unido en Washington calificaba al gobierno de Trump de inepto, inestable e incompetente. Trump no solo respondió al embajador británico, sino a la primera ministra Theresa May, quien apoyó a su representante en Washington. He sido muy crítico de la manera en que Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit. Qué desastre ella y sus representantes han creado. Le dije cómo debía hacerse, pero ella decidió ir por la otra vía. No conozco al embajador, pero no es querido ni bien visto en los Estados Unidos. Trump también hizo referencia a su viaje de Estado a Reino Unido. Ya no trataremos con él. La buena noticia para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro. Mientras yo disfruté a fondo la magnífica visita de Estado el mes pasado, fue la reina quien más me impresionó. Como un imbécil, calificó al embajador británico y nuevamente arremetió contra la primera ministra Theresa May. El embajador excéntrico que el Reino Unido puso en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados. Un tipo muy estúpido. Debería hablar con su país y con la primera ministra May acerca de su fallida negociación con el Brexit y no estar molesto con mi crítica, con lo mal que se manejó. Le dije a Theresa May cómo conseguir el acuerdo, pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. Un desastre. No conozco al embajador, pero me dijeron que es un imbécil pretencioso. Díganle que Estados Unidos tiene la mejor economía y el mejor ejército del mundo por lejos. Las palabras del embajador que enfurecieron a Trump fueron filtradas por el periódico The Mail on Sunday, contenidas en una serie de documentos redactados desde el año 2017. Un tribunal de apelaciones dispuso que Donald Trump no puede bloquear a sus detractores en la red social Twitter. La Corte Federal de Apelación determinó que Trump no puede bloquear legalmente usuarios en Twitter por diferencias políticas, ya que esto es considerado una violación de los derechos constitucionales de la población con ideas contrarias. Haciendo referencia a la primera enmienda, sostiene que un funcionario público que usa una cuenta de redes para fines oficiales no puede excluir a otros internautas porque no están de acuerdo con su ideología. Esa es
la conclusión a la que llegaron y que dieron a conocer en un documento de 29 páginas. Murió Ross Perot, el magnate que buscó 2 veces la presidencia de los Estados Unidos. Falleció a los 89 años en su natal Texas, 5 meses después de haber sido diagnosticado con leucemia. Sin experiencia política y con una candidatura independiente, llegó 2 veces a competir junto a Bill Clinton en 1992 y 1996. Fue el candidato independiente que más apoyo logró para presidenciales en el siglo XX, con casi un 19%. Y miren esto, el susto de su vida se llevaron los pasajeros de un vuelo de Delta que cubría la ruta Atlanta-Baltimore. Este video aficionado logró captar los momentos de pánico. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Carolina del Norte después de que uno de los motores del avión fallara. Por fortuna no se registraron víctimas ni heridos, pero sí, más de uno se llevó un gran susto, no es para menos. De vuelta con ustedes aquí en Red Más Internacional. Gracias por continuar con nosotros. Un accidente aéreo entre un avión y un helicóptero sobre los Alpes italianos en enero fue reconstruido por la policía local gracias a la tecnología. Las imágenes fueron rescatadas de 2 cámaras GoPro que grabaron el accidente y sobrevivieron al impacto. Según los videos, el tren de aterrizaje del avión se estrelló contra la hélice principal del helicóptero y en los videos quedó captado el momento de la colisión con restos y astillas volando en el aire. En el accidente 7 personas murieron, 4 de ellas de nacionalidad alemana. Los padres de Vincent Lambert, el francés que quedó tetrapléjico tras un accidente hace 11 años, abandonaron ya la lucha jurídica y esperan ahora el fallecimiento de su hijo, símbolo de la muerte digna en Francia. Él es Vincent Lambert, el enfermero que por años ha estado postrado en esta cama de hospital tras sufrir un accidente automovilístico. Sus padres y algunos de sus hermanos, aferrados a su fe católica, han hecho hasta lo imposible para que Vincent permanezca vivo, así sea con ayuda de respiradores artificiales. Pero el hospital ha manifestado en varias ocasiones que el estado de salud de Vincent es irreversible y cada día empeora más, por lo que no vale la pena mantenerlo vivo. Una afirmación que los padres del paciente han apelado decenas de veces en los juzgados. Pero hoy, tras 11 años de disputa legal, los padres de Vincent tiraron la toalla y a través de un comunicado aseguraron que la muerte de su hijo es inevitable. Este protocolo siempre es complicado para las familias y equipos médicos. El tratamiento se suspende, pero no el cuidado. Ellos no dejan de cuidar al paciente, continúan humedeciendo su boca y ojos, continúan dándole masajes. Por encima de esto es un proceso de profunda y continua sedación. El pasado martes, los médicos del hospital desconectaron a Vincent de las máquinas que lo alimentaban e hidrataban artificialmente y lo sometieron a una sedación profunda para alivianar el sufrimiento hasta su muerte. Si es verdad que anuncian una muerte más o menos a corto plazo, es decir, unas pocas horas o unos pocos días, estará dentro del marco de tiempo entre 1 y 2 semanas. Vincent Lambert, quien se convirtió en símbolo de la muerte digna en Francia, partirá de este mundo en los próximos días en contra de la voluntad de sus padres y 2 de sus hermanos. Un barco humanitario de la ONG CI rescató a 44 inmigrantes que navegaban aguas abiertas y los desembarcó en Malta. El barco Alan Kurdi, que navegaba el mar Mediterráneo, divisó a decenas de personas trasladándose en una rústica barca de madera. Eran 44 inmigrantes provenientes de Libia, quienes, al igual que los cientos de miles de migrantes que han cruzado el Mediterráneo para llegar a Europa, buscaban huir del hambre y la violencia y encontrar en el viejo continente una mejor vida. La ONG CI rescató a los migrantes el pasado domingo y ante la negativa del ministro del Interior italiano Matteo Salvini de recibir más inmigrantes, el Alan Kurdi debió desviar su rumbo hasta llegar a territorio maltés. Un barco que rescata a las personas del mar no puede ponerse en contacto con todos los puertos para encontrar una ciudad o país que pueda alojarlos, lo cual es un lugar de seguro según el derecho internacional. Por eso, si rescatas a personas en el mar, contactas el puerto seguro más cercano, y ese no puede ser Libia, porque en Libia los campos de migrantes están siendo bombardeados, y por lo tanto no es un lugar para llevar migrantes. Malta, que al igual que Italia, pidió al resto de los países de la Unión Europea hacerse cargo de los migrantes que en su mayoría llegan a sus puertos, envió a 65 migrantes a otras naciones
tras realizarse los respectivos exámenes médicos. Las autoridades alemanas evacuaron la mezquita más grande del país, ubicada en la ciudad de Colonia, por amenaza de bomba. Esta es una amenaza que llegó por correo electrónico. La más grande mezquita de Alemania fue evacuada en horas de la mañana tras recibir una amenaza de bomba. Esta mañana empleados de la mezquita dieron la alarma diciendo que habían recibido una amenaza vía correo electrónico. Según el correo, algún tipo de daño iba a ocurrir a las 11:15 de la mañana. Tomamos esta amenaza con mucha seriedad y acordonamos el área en un amplio radio. 50 personas fueron evacuadas de la mezquita y las autoridades competentes iniciaron una minuciosa búsqueda para intentar encontrar el paquete sospechoso, con la suerte de afirmar que el lugar estaba limpio de amenazas. Pasaron las 11:15 de la mañana, hora en la que se suponía iba a ejecutarse el atentado, y nada pasó. A la señal positiva de las autoridades, pasadas las 2 de la tarde, Colonia regresó a la normalidad. La policía alemana abrió una investigación para dar con el paradero del responsable del envío del correo electrónico que puso en alerta a Alemania, el segundo país europeo con mayor población musulmana, detrás de Francia. Después de semanas de manifestaciones y protestas, el gobierno de Hong Kong tumbó la polémica ley de extradición. Así confirmó la noticia la jefe de gobierno de Hong Kong, quien asegura que el proyecto de ley sobre extradiciones a China continental no seguirá en curso. Todavía persisten las dudas sobre la sinceridad del gobierno o si el gobierno reiniciará el proceso en el Consejo Legislativo. Reitero aquí que no hay tal plan, el proyecto de ley está muerto. Sus detractores no estuvieron de acuerdo con la decisión, pese a que declaró muerta la ley. No accedió a demandas de retirar el texto, aunque el gobierno cedió a las multitudinarias manifestaciones, no dio del todo por retirado el proyecto. Por favor, denos una oportunidad, el tiempo y el espacio para que saquemos a Hong Kong del impasse actual y tratemos de mejorar esta situación. Un proyecto que habría permitido extradiciones a China continental y que, además de polémica, desató manifestaciones de más de 1 millón de personas en las calles de Hong Kong. La ola de calor en China atrae a cientos de turistas, pero hay quienes lo consideran medicinal. Miren por qué. Podría creerse que los turistas prefieren evitar este tipo de temperaturas que rondan los 38 grados y han llegado incluso a los 45. Mientras muchos pretenden evitar esta ola de calor, hay quienes acuden al desierto de Khumpak para experimentar esa sensación térmica. La cantidad de turistas aumenta cada día desde que llegó el verano y gradualmente ha superado los 3.000. El periodo de junio, julio y agosto es la temporada alta en el área escénica. Los médicos advierten sobre el peligro de la exposición al sol en el desierto, pero explican también su lado positivo. La arena tiene muchos microelementos y minerales. Cuando se calienta, emite calor que mejora la circulación sanguínea. Los locales disfrutan de la temperatura en el desierto, que para algunos termina siendo terapéutico. Todos los años, si me duelen las piernas y tengo la temperatura adecuada, vengo aquí. Este año se incrementó la cantidad de turistas en la región desértica de Xinjiang. Los países asiáticos se han convertido en principales destinos mundiales para recibir desechos de otros países como Estados Unidos, Australia y Canadá. En esta ocasión, Indonesia planea enviar de regreso a Australia 210 toneladas de basura. La basura y en general los desechos no biodegradables se han convertido en un problema cada vez más grande durante los últimos 25 años para Indonesia y sus países vecinos del sudeste asiático, Malasia y Filipinas. En medio de un aumento en las importaciones de los países occidentales, después de que China prohibiera las importaciones de residuos reciclables y no biodegradables, algunos países se han convertido en el basurero del mundo. Pero Indonesia es uno de los territorios que dice ya no más. Esta vez Indonesia planea reexportar 8 contenedores incautados en el puerto Tanjung Perak, en la segunda ciudad más grande del país asiático, Surabaya. Los contenedores llegaron cargados con botellas de plástico, pañales usados y productos electrónicos. Es la segunda vez en menos de un mes que Indonesia reexporta desechos contaminados a su país de origen.
Hace un mes, Indonesia devolvió contenedores de basura desde el mismo puerto de regreso a Canadá. Los diálogos de paz entre Estados Unidos y los talibanes de Afganistán dieron inicio en Doha con la intervención de Qatar y Alemania. Las conversaciones hacen parte de la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar sus tropas de territorio afgano. Talibanes y altos responsables afganos sentaron el lunes en Doha las bases para nuevas negociaciones entre Estados Unidos y los combatientes. El encuentro, que comenzó el domingo y fue organizado por Qatar y Alemania, culminó con una declaración conjunta entre talibanes y los responsables afganos que promete una hoja de ruta para la paz. El llamamiento y la promesa de reducir la violencia en Afganistán. El texto incluye también la voluntad de garantizar los derechos de las mujeres en asuntos políticos, sociales, económicos, educativos y culturales dentro del marco de valores islámicos. Unos 70 delegados afganos entre talibanes y representantes políticos, incluidos opositores y de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres, participaron en la reunión. El encuentro coincide con la voluntad de Estados Unidos de retirarse de Afganistán tras 18 años de intervención militar, la más larga de su historia. Washington quiere un acuerdo con los talibanes antes de la elección presidencial afgana el próximo 1 de septiembre. Nosotros, entre tanto, seguimos con información, porque inició la conferencia de Internet de China en Beijing. Este año la feria cuenta con artefactos novedosos que le permiten al ser humano interactuar con la tecnología mientras conocen su desarrollo. Este año la conferencia de Internet de China atrae visitantes a través de la exhibición de dispositivos de experiencia interactiva novedosos. Internet inspira la sabiduría y la sabiduría trae cambios a nuestra vida. El mundo futuro está obligado a ver interacciones muy intensas entre los seres humanos y las cosas en una coexistencia armoniosa. Hay más espacio para la imaginación en nuestra sabiduría. Entre las nuevas tecnologías y los productos divertidos que se están compartiendo en la feria, se destacan una sala de montaje de inteligencia artificial, una guitarra virtual y chocolate impreso en tercera dimensión. La conferencia de 3 días contará con 30 foros temáticos sobre 5G, protocolo de Internet versión 6, inteligencia artificial y protección de derechos de propiedad intelectual. Con el desarrollo de Internet, nuestras tecnologías de Big Data también se están desarrollando, aparentemente con nuevos métodos de protección contra los delitos cibernéticos que proporcionan a la sociedad una tremenda aplicación en la seguridad de Internet. Esta es la edición número 18 de la conferencia, un espacio que permite conocer el rápido avance de las tecnologías e interactuar con lo más novedoso del mercado. ¿Alguna vez su hijo ha tenido la experiencia de conocer cómo está compuesto el esqueleto de un mamut? Pues ahora, con un nuevo juguete, le podrá dar respuesta a ese interrogante. El mamut lanudo, que le enseña a los niños a ser paleontólogos, se llama Especie Circular, un juguete especialmente diseñado para explicarle a los más pequeños en qué consiste el ciclo de carbono a través de la biodegradación y la realidad aumentada. Los niños reciben un juguete de mamut de lana y un paquete de semillas, luego salen y plantan las semillas y entierran el juguete. Después de unas semanas, Especie Circular se biodegrada y los paleontólogos, en este caso los niños, excavan el esqueleto que queda debajo de la tierra. Después de jugar con el mamut, los niños están en la capacidad de comprender el impacto que las actividades humanas tienen en el medio ambiente y usando la aplicación de realidad aumentada pueden visualizar los procesos invisibles que tiene el ciclo del carbono. A diferencia de la mayoría de los juguetes para niños en el mercado, este está garantizado para ser libre de plástico. Sin duda, una novedosa manera divertida de aprender. Arthur Brauner, el productor alemán de más de 300 películas sobre las víctimas del Holocausto, falleció en Berlín a sus 100 años. Laco, quien sobrevivió al exterminio nazi, fue uno de los productores de cine más importantes en la época de posguerra. La secretaria de Cultura de Alemania, Monika Grütters, afirmó en un comunicado: ver que un judío polaco perseguido emigra después de la guerra al país de los asesinos de su familia para producir películas y participar en la reconstrucción democrática de Alemania es un gran regalo para nuestro país. Brauner, hijo de un comerciante de madera, nació en Lodz, en el centro de Polonia. Su familia sobrevivió al exterminio de los judíos polacos al refugiarse en la Unión Soviética.
Después de la Segunda Guerra, emigró a Berlín para fundar la Sociedad de Producción Cinematográfica. Durante su carrera de 70 años, realizó la serie sobre el héroe Amerindo Binto. La producción fue tan reconocida y rentable que logró financiar sus cintas acerca del Holocausto. Entre las más reconocidas, Europa, Europa, película ganadora del Globo de Oro, narra la historia de un niño que se unió a la juventud de Hitler para ocultar el hecho de que era judío. La Rosa Blanca, que hablaba sobre la red de resistencia alemana, también marcó al público y a la crítica. Y en su repertorio no podríamos dejar de nombrar El Jardín de los Finzi-Contini, cinta que recibió el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. The Garden of the Finzi-Continis. Arthur Brauner, un hombre que marcó la memoria cinematográfica en Alemania.